Buenas tardes, en esta ocasión nos convoca la socialización de la segunda entrega de la secuencia didáctica que corresponde a la macroestructura. Las integrantes del grupo son Daniela Matallana y quien les habla, Crisna Zamudio. Voy a dar paso a mi compañera que iniciará con la socialización de la sesión número 5. Cordial saludos compañeros y profesor. Aquí en la sesión 5 empezamos a hablar de la situación de enunciación y para ellos tenemos como objetivo de aprendizaje identificar el concepto de enunciador en textos informativos, crónica. Tenemos para el inicio de la sesión una actividad de provocación. Entonces la sesión iniciará con la reproducción de New Basis Blues y Charlie Parker Jam Session de 1952. El uso de este contenido en forma de audio tiene la intención de motivar a los estudiantes a cuestionarse por el jazz e investiguen sobre el impacto que ha tenido para la cultura y los diversos instrumentos que son utilizados en este género musical. Posteriormente, se les pedirá a los estudiantes que escojan una pareja para realizar una actividad. Dicho ejercicio consistirá en que un estudiante por pareja pase al frente y tome una pregunta al azar, la cual estará en un cofre para ser respondida. Esta deberá ser consignada en el cuaderno, pues más adelante será socializada con todo el grupo. La intención es que esta actividad de saberes previos sea una actividad de construcción de conocimiento en donde los estudiantes, cada pareja da su respuesta al frente del grupo y los demás estudiantes van a aportar información o van a corregir esa información. Entonces, después de esta actividad, las maestras iniciarán con la explicación del tema central, que es el enunciador. Para lograr tal fin, las maestras realizarán un podcast en donde se explicará los elementos generales de dicha temática. Este será proyectado en el aula y después se abrirá un espacio para el diálogo. Una vez terminada la explicación del tema, pues se volverá a hacer una retroalimentación y se llevará a cabo una actividad en grupo de 4 estudiantes. A cada equipo se le entregará una crónica. Esa crónica es La magia del jazz, capítulo 1, un viaje fascinante. Luego, los jóvenes deberán transcribir este texto informativo en una hoja para subrayar los elementos que hacen parte del enunciador, que son la voz que enuncian, la imagen del yo, el rol asumido, la intención, el propósito y el punto de vista. Aparte, se les pedirá a los estudiantes que confronten la información de la crónica con la que investigaron y hagan evidentes esas diferencias o similitudes en el informe escrito. Posteriormente se socializará y se resolverá inquietudes que hayan surgido en el proceso. Una vez que se termina esta actividad de provocación, ya lo había mencionado, se realiza una actividad de investigación con la intención de que los estudiantes confronten la información que da el autor de la crónica en forma de podcast con la que ya investigaron para analizar si esa información es verdadera, es falsa o se puede retroalimentar. Una vez eso haya terminado, se abre la sesión de preguntas de refuerzo para saber los estudiantes cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron y qué se puede mejorar. También si les gustó mucho la metodología o no. Luego está el proceso final, que es el proceso evaluativo, donde se le pedirá a los estudiantes que vayan a su contexto y recolecten información necesaria para la construcción de un borrador para una crónica breve. Allí tendrán que tener presente los elementos de recurrencia que se abordaron en sesiones pasadas con una nueva variante. También deberán incluir los elementos del enunciador vistos, como ya los dije, la voz del que enuncia, la imagen del yo, el rol asumido, la intención o propósito y el punto de vista. Allí se tendrá que tener presente que la escritura será evaluada como un proceso. Para la apertura de esta sesión tenemos una estimación de 3 horas. Para la primera actividad por parejas
1 hora, luego para la actividad grupal 1 hora también, y para la actividad individual, que es la actividad del cierre del proceso evaluativo, se estima que en 2 horas será suficiente, pero igual son aproximaciones. Luego está la sección 6, que tiene como objetivo de aprendizaje reconocer el enunciado en textos informativos crónica. Para el inicio de la sesión, se inicia con la lectura del borrador de la crónica por parte de las maestras. Una vez haya corregido este tópico en cada una de estas producciones escritas, se les pedirá a los estudiantes que creen que hace falta, se les preguntará a los estudiantes qué creen que hace falta para analizar una crónica en su totalidad. A partir de estas respuestas se construirá un banco de ideas para introducir a los educandos en el tema a abordar. En este caso, el enunciado y los elementos que lo constituyen, que son lo referido, los modos de organización, el género discursivo y las tonalidades discursivas. Posteriormente, las maestras mostrarán un video en donde se explicará la importancia del enunciado y la forma de identificarlo dentro de una producción escrita. Más adelante se les solicitará a los jóvenes que saquen una hoja en donde tendrán que realizar una pregunta en relación al tema visto, que es el enunciado. Después se reunirán en parejas y harán el intercambio de estos interrogantes con el otro compañero y así establecer una respuesta. Luego se socializará al resto del grupo por medio de una intervención de 10 minutos y se retroalimentará. Cabe agregar que dicha socialización será libre, pues los estudiantes podrán responder al ejercicio por medio de la imagen, el texto, la oralidad y otros medios que dan cuenta del enunciado. En otras palabras, como se está trabajando el enunciado y sabemos que el enunciado está casi en todo, en un texto, en un video, en un audio, en un podcast, en una imagen, en otros medios, la intención es que ellos también exploren esos medios para la resolución de esta actividad. Para la actividad de cierre tenemos esas preguntas para saber cómo se sintieron los estudiantes, qué dificultades tuvieron, si les gusta esta actividad, esa metodología. Y ya tenemos el proceso evaluativo. Para esta parte de la sección, que es la última, primero se les pedirá a los estudiantes que formen parejas para trabajar en la actividad. Después se volverá a retomar la crónica La magia del jazz, el capítulo 1, un viaje fascinante, la cual se trabajó en la sesión anterior para que los estudiantes esquematicen toda la información sobre el jazz que les provee esta crónica. Adicionalmente deberán resolver un cuestionario que se les entregará a cada estudiante con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el género discursivo? ¿Qué afirma el autor? ¿Qué dice la crónica? ¿Cuáles son las relaciones de fuerza? ¿Qué tonalidades se pueden evidenciar en la crónica? A partir de las siguientes preguntas, los estudiantes dan cuentas precisamente del enunciado, que es el tema central de esta sesión. Para la duración, los tiempos de esta sesión se tendrá una aproximación, una expectativa de 2 horas para la apertura, para la actividad grupal 1 hora y para la última actividad grupal 2 horas. Estas son aproximaciones. Bueno, ahora tenemos la sesión número 7, que tiene como objetivo de aprendizaje identificar la situación de enunciación en textos informativos, en este caso pues la crónica. Para las actividades de apertura tenemos pues que tener presente que la compañera Daniela ya nos explicó que en la sesión anterior van a realizar pues como un cuestionario. Entonces para esta séptima sesión lo que haremos es socializar esas preguntas del cuestionario y los turnos de esta participación serán otorgados pues por las maestras, teniendo en cuenta pues la lista de los estudiantes. Aquí es necesario mencionar que durante este ejercicio pues cada maestra estará escuchando las respuestas a estos interrogantes, sino que no solo van a escuchar, no vamos a escuchar, sino que también vamos a hacer como preguntas a partir de eso que respondimos, ¿cierto? Con la finalidad de que los jóvenes construyan su propio bagaje intelectual, ¿cierto? Su propio conocimiento. Para la actividad de desarrollo, hemos hablado de que hemos querido incorporar diferentes estrategias. Para este caso vamos a emplear un mapa mental
que se les explicará pues a los estudiantes que es un componente de enunciación, en este caso pues el enunciatario y sus elementos. Aquí es importante también mencionar que incluiremos el receptor, la imagen del tú, el propósito y el rol asignado. Este mapa mental pues no solo como esa información del enunciatario, sino que va a recoger todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Como el caso pues del enunciado, el enunciatario y el enunciador. Para finalizar pues esta sesión, cada estudiante pues que tendrá que crear una crónica corta, y aquí es muy importante también mencionar que se van a emplear todos esos mecanismos de recurrencia, de cohesión, esas expresiones lexicales y los elementos que hacen parte pues de la situación de enunciación, y tendrá pues como punto de partida esa investigación del entorno de cada estudiante, precisamente por nuestro enfoque constructivista, ¿cierto? Será clave pues para la narración que sea coherente, que responda también como a las necesidades inmediatas y pues también respondiendo a esa solicitud de nosotras como maestras. Entonces, a diferencia de esas crónicas que hemos realizado hasta el momento, este bosquejo que ellos han realizado hasta el momento, se tendrá que hacer primero pues una versión escrita y luego una en formato de audio, en donde no solo pongan como en manifiesto esos acontecimientos, sino que también se llevará a cabo como el análisis de esas temáticas que se han abordado hasta el momento, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un podcast, pero sí en formato de audio. Con respecto pues al proceso evaluativo, será la socialización de esta actividad en un espacio distinto, ¿cierto? Vamos a llevar a los estudiantes a la biblioteca del colegio, en donde cada uno pasará al frente y mostrará su trabajo. Ya nosotros como maestras realizaremos pues la respectiva retroalimentación. Para la sesión número 8, tenemos como objetivo de aprendizaje reconocer esas macro reglas gramaticales a través de la producción de un texto informativo, la crónica. Entonces tenemos pues en cuenta que esa actividad de apertura tendrá pues como ese componente teórico que es tan importante que no hay que dejar de lado en ninguna sesión. Iniciará pues con esa exposición del tema, las macro reglas, ¿cierto? En este caso, la generalización, la supresión y la construcción, y esto pues se hará por medio de una infografía que hemos realizado nosotras como maestras en la aplicación de Geniali para la interacción con los estudiantes. Para acercar a los estudiantes a esa primera categoría es necesario pues realizar actividades que también provoquen, entonces por eso se les va a pedir a los jóvenes que conformen parejas y se llamará a los estudiantes para que realicen pues un ejemplo, entonces ellos pueden acudir a cualquier ejemplo de la vida cotidiana por medio de una dramatización. Entonces allí lo que tienen que hacer es utilizar esas macro reglas de generalización y así inferir esa situación que los actores representan, ¿cierto? Después se va a proyectar pues un video corto sobre los estilos del jazz, que es un poco para estar en concordancia con la temática que hemos visto hasta el momento. Entonces cada estudiante deberá escribir en su cuaderno en 2 líneas como máximo esa idea principal de lo que acaba de ver, ¿cierto? De los estilos del jazz. Y con esta actividad nos damos cuenta si ellos comprenden ese concepto de construcción, ¿cierto? Entonces posteriormente se les dará un párrafo a cada estudiante para que ellos puedan conjeturar, se puedan acercar también a esa idea principal del texto a partir de esas macro reglas de supresión. Entonces, dado que al eliminar esa información sobrante de esos textos, los estudiantes podrán conseguir esa idea principal de cada párrafo. Claramente, pues una vez se realicen esos acercamientos, las maestras pues vamos a realizar una respectiva retroalimentación. Eso como las actividades de apertura. Con respecto pues al desarrollo, pues para esta parte de la sesión se tomará la primera crónica que se trabajó en la secuencia, La magia del jazz, capítulo 1, un viaje fascinante. Recordemos que todo tenemos también en formato escrito, entonces lo emplearemos en esta sesión. Y aquí se les pedirá pues en equipos de 4 a los estudiantes para que utilicen esas macro reglas que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Recordemos la supresión, generalización y construcción. Entonces deben utilizar estas macroreglas en el texto y como producto final les vamos a pedir que escriban una macropreposición que engloba pues todo el texto. Entonces para fortalecer esos conocimientos recientes con la actividad vamos a retomar esa crónica que Daniel ahorita nos estaba explicando un poco, ¿cierto? Que fue expuesta en la sesión anterior para identificar esas macroreglas del texto, pero en la propia crónica, ¿cierto? Además de crear pues, a partir de esas macroposiciones una idea global de ese texto informativo.
Recordemos también que todas las actividades de cierre de nosotras tienen ese propósito dialógico también que es tan importante en el aula de clases y que a veces se ha perdido, ¿cierto? Entonces siempre se les va a preguntar a los estudiantes cómo se han sentido, qué dificultades han presentado como a lo largo de esas actividades o qué sugerencia pueden también como, no sé, exponer delante de los compañeros. Y ya finalizando tenemos ese proceso evaluativo y vamos a realizar una actividad muy interesante que la denominamos el Museo Crónica. Y pues esta actividad consiste en que los estudiantes creen una exposición en el Salón de las Crónicas que fueron creadas. Entonces, por ejemplo, cada estudiante decorará su espacio, su stand, dependiendo pues de la crónica que realizó, ¿cierto? Todo esto con la intención de ver reflejada esta producción textual, los elementos abordados y sin dejar de lado pues esta situación de enunciación. Entonces, a partir de este ejercicio, cada estudiante pues escogerá la crónica que le haya generado más interés y la consignará pues nuevamente en su cuaderno. Y las maestras pues le pedirán a los estudiantes que realicen como esa pequeña infografía que contenga algunos elementos básicos como el título de la crónica, la situación de enunciación y una macropreposición por cada párrafo del texto. Entonces, para finalizar pues como con esta actividad y con esta sesión, cada estudiante pues escogerá una macropreposición que englobe todo el texto, pero pues no se quedará allí, sino también los estudiantes deben justificar su elección. Entonces aquí ya finaliza nuestra segunda parte de la secuencia didáctica de la macroestructura. Muchísimas gracias. Gracias.